notable discípulo de Antístenes, reemprende de alguna manera la lucha contra la predicación, si es que es cierta aquella famosa anécdota de su refutación pública de Platón, en la que respecto a la definición del ser humano que había presentado este filósofo como bípedo de implumen, pues lanza un gallo a la academia y le dice: "Pluma, dice, tienes a tu hombre". Además, su opción, la autosuficiencia y la inteligencia, son fórmulas socráticas que de algún modo pueden radicalizándose. Lo mismo podríamos decir de esa especial tendencia a la ruptura aporética, sin nada de ver con gestos y palabras que fundamentalmente no pretendían adoctrinar, sino refutar a los seguros de sí, con lo cual volvía sobre la riesgosa filosofía que pareció tipificar el siglo V. Más, en Diógenes todo aquello resonó con una radicalidad inaudita, sobre todo porque las palabras alcanzaron en su vida el honor de convertirse en realidades. Para describir los alcances de la propuesta cínica, antes que razones nos sobran demostraciones, pero no racionales, sino empíricas, en cuanto están sustentadas en hechos cotidianos, prácticas personales, aunque de aquellas que eran inesperadas y más aún indebidas. Por supuesto, cuando vamos a esto, nos encontramos con el grave problema de la autenticidad, a la que siempre es difícil renunciar, especialmente frente a un personaje del que se esperan toda clase de anécdotas. Hay que decir, yo me voy a basar en el texto de Diógenes Laercio para decir lo que voy a decir ahora. Y hay muchos otros referentes, digamos, del pensamiento cínico y sobre todo la figura de Diógenes el cínico. Sobre ese he escrito toda clase de cosas. La recolección de Diógenes nos sirve a nosotros sobre todo porque nos permite como recopilar quizás el ideario que luego fue leído o fue interpretado, y por lo tanto el que tuvo más realce histórico. Es quizás esto por eso lo que voy a considerar. Se conocía de Diógenes su especial aprecio por la naturaleza, tanto en su conjunto cuanto en sus manifestaciones particulares. De estas, la más enaltecida sería su cercanía a los animales que le rodean, sobre todo los domésticos. De hecho, parece que serían los perros los que incluso habrían sido el modelo por excelencia de lo que luego prototípicamente se denominó cínicos, aún bajo el supuesto de que su nombre procede del gimnasio denominado Cinosaures. Pues allí mismo había una exaltación al can, un can que estaba relacionado con Argos. A propósito del uso del can, muchas veces en los senderos de Platón aparece el can citado, dice es el can y habla de un can celestial. Entonces, es una de las posibles valoraciones, digamos, celestiales de un perro. El perro inicialmente parece que expresaría una de las caras fundamentales de Diógenes, en cuanto se le considera un fiel incondicional de la naturaleza como un todo, y quizás como un defensor a ultranza de sus exigencias. Pero como se entendió esto y cómo se entendió esto y cómo lo asumía el propio personaje, no es un asunto fácil de determinar, sobre todo porque la manera en que se cita la mayor parte de las veces parece más bien un juego de ironías que una visión categórica. En el sentido más positivo, por ejemplo, probablemente el texto que mejor muestra esa condición canina como algo exaltable corresponde a unos versos que escribe un tal Cresidas, quien habla de él como un perro celestial, de Diógenes, el perro celestial. Después se le dedica una columna en la que puso una estatua de una figura de un perro, y esa era digamos, el representativo de Diógenes. Por cierto, ahora venden estatuillas porque quieren comprar, no hubiera traído, no tengo la venta. Estatuillas siempre sale, ¿cómo se llama? Diógenes como un perrito. Siempre es una de las que uno compra cuando tiene la oportunidad de ir a clases. Y por supuesto en Sinope, en la entrada de Sinope hay una de Diógenes con su perrito. Y con la lamparita, pero es más importante el perro que la lámpara. Es muy interesante. Con todo, en un sentido más bien negativo, el filósofo parece reaccionar con cierta fiereza frente a ciertos individuos que burlonamente los llaman perros, más bien señalando que los verdaderos perros son esos. Por ejemplo, en una sección, página 61 del texto, se dice que al ser calificado de tal, cuando estaban almorzando, ¿no? Y llegaron y dijeron, es un perro, ¿verdad? Dice, más perros ustedes, me están viendo a mí comer. Están rodeándome, deseando lo que yo como. Y entonces,
habla de él así literalmente. Platón se había burlado de él diciéndole que era un perro. Y entonces sí, yo soy como usted, que vuelve del amo. Porque volvió a Siracusa varias veces. Y así por el estilo. Pero más interesante cuando se refiere a qué clase de perro sería. Dice, bueno, en caso de que tuviera hambre, yo soy un maltés. Los malteses eran desde la antigüedad un perro pequeñito, mansito, faldero. Pero cuando tengo, más bien, cuando estoy muy lleno, soy moloso. Porque es un perro muy grande, fiero, y que se usa en la guerra. Entonces, mejor no se le rime cuando está lleno. Por otra parte, decía que era de esos perros que era enaltecido por la mayoría, pero dado el trabajo que exigía seguirle, normalmente no lo acompañaba a cazar. Entonces es un perro raro. Finalmente, su reacción frente a los demás cambia como la hace el perro. Menea la cola con los que le dan limosna, ladra a los que no le dan y muerde a los malos. Eso es lo que dice el 1960. No obstante, habría ser un perro un poco raro, pues a quienes lo tratan como tal no parece apreciarles de modo alguno. Por ejemplo, alguna vez fue a una cena, le tiraron unos huesos para que se los comiera como un perro, entonces fue y los orinó, para que entendieran qué clase de perro era. Entonces no es un perro sino más. Por supuesto, un perro de la calle es un sobreviviente, que depende de la buena voluntad de aquellos a los que se acercan, pero sobre todo de su sagacidad para acechar las oportunidades en la búsqueda de comida, alimento y descanso. Muchas veces parecerá fiero, especialmente en la defensa de lo que tanto le ha costado conseguir, pero en general se le puede ver tranquilo y dispuesto a las relaciones, por supuesto bajo el principio básico: se trata de un animal de una gran inteligencia dada su libertad. El perro filósofo posee de alguna manera facetas de este can libre, bueno y en muchos sentidos faldero, pero es más un ser que se define por su amistad con la naturaleza, que no se contiene para vivir a la expectativa de otras cosas más allá de su solo sobrevivir, al punto de que llega a atacar casi sin necesidad, sobre todo a aquellos que parecen vivir en una condición de desgraciada ignorancia, con la pedantería de asumirse libres cuando en realidad están más determinados que el resto de los seres vivos. Esos ciudadanos correctos, modositos, plausibles, exigen una reacción más fuerte que solo esperar a que se les vea su bondad. Deben ser despertados de su condición de ignorancia, pues son viles actores de una vida absurda definida por una esclavitud social sin sentido. De esta manera, aunque la analogía del perro parezca iluminar algunas facetas de nuestro personaje, no lo representa con la adecuación que desearíamos. ¿No sería mejor compararlo con un gato? ¿No? Un gato, por ejemplo, en cuanto nos parece osado, autosuficiente, amigo pero con interés, displiciente y ajeno de perspectivas comunitaristas, quizás refleje ideales propios del filósofo. No obstante, los gatos no aparecen citados en los textos que se refieren a los cínicos, aunque vale recordar que aparece en de la fábula de Esopo, podría haberse usado, pero no lo presenta. Con todo, los leones sí aparecen, y además resulta ser un buen ejemplo representativo de una naturaleza poderosa. Vean lo que dice un león: a uno que se enervaba al ponerse una piel de león, ese es uno que se ponía la piel de león, y se ponía así como nervioso, ¿verdad? Con una piel de león, le dice: deja de usar mantas de la excelencia siendo un cobarde. Pues una defensa de la no caza de los leones, pero en todo caso, más allá de eso, el león representa la excelencia. Está claro en este sentido que los felinos son temidos, incluso cuando se les adiestra, y como es propio de los clavos el temer, es obvio que frente a ellos somos nosotros verdaderos siervos. Esto lo señala en el contexto que nos hablan en otro momento, un texto que dice exactamente que los que cuidan leones son siervos de ellos, de los leones. No más cosas. Se dice que alguna vez había sido esclavizado y lo pusieron a la venta. Él mismo se compara con los peces que se venden en el mercado. Este símil, sin embargo, no interesa para lo que estamos hablando. Y esta vez también, a propósito de los peces, podría ser también, pero no funciona para explicar a Diógenes. Así las cosas, no queda muy claro cuál sería el papel de los animales en la definición de quién es Diógenes. Como lo dejan ver muchas otras anécdotas de Dionís Laercio. Veamos. Como tutor de jóvenes se supone que enseñaba a montar a caballo, que no calza porque no es un caballo. Utilizaba animales para poner a prueba a los discípulos,
Así habla de un pez que le pidió que me diera la vergüenza de un muchacho que tenía que andar con el pez detrás de él, y el muchacho le dio vergüenza, entonces no. No se mide en el uso de los animales, no solo despluma un gallo para tirárselo a Platón, ¿no? Sino que además le dice gallo a uno que estaba cantando muy mal, y le puso gallo. Entonces no habla bonito de los animales, ¿no? Después él sí reconoce la ventaja de algunos animales frente a los humanos, ¿no? Pero como los humanos también pueden matarlos y ser felices con ellos. Después, normalmente los animales se ven como analogías o como analógicos de lo que representamos nosotros. Nosotros podemos ser aves de rapiña, podemos ser bestias infecundas, etc. Un montón de cosas. Frente a todos esos, que son un conjunto de animales, ustedes revisan los fragmentos, se van a encontrar con que los animales no son ni bien ni mal tratados, sino que aparecen. No es un defensor de los animales, no hay ética animal, yo me encontré un fragmentito que es quizás la razón de ser de estas páginas. Este fragmentito dice lo siguiente, es de Teofrasto citando a Diógenes, dice: al ver un ratón que deambulaba sin buscar lecho ni temer la oscuridad, seguramente estaba corriendo por ahí, ni anhelar vivir holgadamente, halló remedio a su indigencia. Eso es lo que dice de Diógenes, seguramente reconoció el Platón. La primera impresión que deja esta pequeña historiecilla que está al inicio casi en el documento de Diógenes Laercio, lo que significa muy claro: se lo comió. Lo vio ahí, dispuesto, perdió la indigencia, comiendo, lo dejó ser pobre, ¿no? Sin embargo, hay algo más que yo quisiera destacar. Según los distintos relatos que tenemos del cínico, su vida era fundamentalmente civil, es decir, siguió la vertiente socrática de meterse a la expectativa de lo que ocurría en la ciudad, pero no porque creyera en las estructuras estatales o políticas frente a las cuales más bien su posición era displicente y bastante más que irrespetuosa, sino porque su filosofía no se puede apreciar ni comprender más que en la ciudad. Por mucho que se ame y sirva a la naturaleza, no se trata de huir para entregarse a una vida silvestre o algo similar. Sin embargo, esto no quiere decir que el cínico fuera otro socrático más que se sale de su ciudad, sea Atenas o Corinto. Por cierto, en Corinto fue cuando se encontró con Alejandro. Pues como bien sabemos, era oriundo de Sinope, lugar al que no puede volver porque parece que había hecho un fraude, etc. Un ratón podría tener más liguera, pero en general lo conocemos sin ella, corriendo de un lado para otro, sin lecho donde descansar y haciéndolo en cualquier parte, mientras pueda guarecerse de nuestro miedo, nuestro rechazo o nuestras armas. A los ojos de sus enemigos, es raro que no lo seamos todos nosotros, aunque algunos disfruten de los ratones blancos o de los experimentos con ellos. Se trata de un delincuente que contamina alimentos y utensilios, que orina y excreta con un desgraciado desdén, y que además, como un buen antisocial, todo lo hace a escondidas, procurando pasar desapercibido, pero sin dejar de ser lo que le caracteriza. Es por esto que no teme la oscuridad. Ya sabemos que esta no oculta nada malo, que es la misma naturaleza que nos ha creado. El miedo no es más que una debilidad absurda que perturba sin necesidad. El ratón, en efecto, adquiere libertad en esas condiciones, cuando las amenazas sociales, con su violencia discriminante, lacerante y asesina, entran en descanso. La ley se pone entre paréntesis, así como su fundamento, una justicia que irrumpe contra la naturaleza, solo que quedamos con lo más propio nuestro, lo que realmente somos. Se podrá decir que Diógenes sí tenía una madriguera, el tonel, ¿no?, que era un refugio, pero también es un signo de su indigencia, además de su libertad. Como el ratón, él vive de lo que le sobra, o lo que le dejan a la mano. Igualmente el filósofo probablemente gustaba de la noche, y por contraposición vería en el día un signo de verdadera negación cognitiva. De allí que anduviese alumbrando a plena luz del sol en busca de la humanidad que nos miran las apariencias. Como un ratón, al tocar todas las cosas de la ciudad, termina contaminándolas, sugiriendo una ruptura con todo lo que es bueno, recto y útil. Incluso logra tentar a muchos a que le sigan, por difícil que parezca. Aunque en esto último, por suerte, su vida es tan frugal
que es demasiado complicado acompañarle, atento a tomar solo lo que parece disponible y siempre de algún modo teniendo que disfrutarlo con prontitud, porque en un instante se puede perder. Quizás Diógenes aprendiera de los roedores a comer con rapidez, con esa avidez expectante, nerviosa, pero inteligente, porque hay que estar al tanto de las tentadoras sensaciones de seguridad que un parásito es el que come la mesa de otro. Por cierto, una vez a Diógenes se le metieron los ratones y empezaron a comer la comida de él en la mesa, y se quejó. Hace que sea difícil esta analogía también. Dice, bueno, a un parásito de la ciudad, una seguridad que un parásito de la ciudad no puede tener. Con todo, sabemos que las madrigueras de los ratones son sitios llenos de individuos que además se reproducen como plagas. Esto no parece calzar con lo que nuestro filósofo espera decir, como tampoco la característica que más le aleja de la analogía que aprovechamos aquí. Diógenes era teatral, ¿no? Y siendo teatral necesitaba público. Y eso del público no le calza a un ratón. De todas maneras, la vida animal para nosotros quizás no ha de ser fácil de seguir, sobre todo porque exige condiciones de subordinación a una naturaleza que desde nuestra perspectiva solo se puede atender a medias, básicamente porque nos determina una insaciable tentación de sentirnos superiores a todo cuanto nos rodea. Mas entre los dos animales que consideramos como menos a seguir por el pensador vecino, porque el perro, dada su domesticabilidad, resulta quizás el candidato menos interesante. Recordemos, el roedor deambula, el ratón deambula, no busca un lecho, no quiere tener mucho, menos teme a esas oscuridades que le rodean, y lo mejor de todo es que vive una frugalidad que le satisface, que vive con intensidad de esas ocasiones extraordinarias en las que las cosas están para uno sin que otros vengan a cuestionarlas, incluso aprovechando cualquier cosa para saciarse, aunque no estarán nada contentos cuando lleguen a enterarse de sus pasos otros posibles interesados, lo cual es lógico porque huellas siempre han de quedar, desde el olor, los excrementos y por supuesto los horrorosos mordisqueos que quedan en lo que antes estuvo limpio y puro. El cinismo primigenio, que tanto se ha admirado a través de la historia, representa un grito de libertad, que llaman parresía, por la que se suspenden los temores por el qué dirán de lo que hago, digo, pienso, pero también una perturbadora misión para la filosofía, que está y no en el sistema, que se acomoda con facilidad a lo presente, pero para vivir atendiendo la diferencia, a fin de reconocerla e incluso edificarla entre lo clandestino y lo público. Por eso, antes que un camino de rupturas extravagantes y radicales que juegan a romper con lo que es, a revolucionar lo inmediato con eficacia y estruendo, este etos, el de Diógenes, cercena, sucia y contamina aquello que aparece acomodado, dispuesto para el bien, la belleza y la verdad, pero sin pretender acabar del todo con ello, pues de cualquier manera, tarde o temprano se verá su lugar. Más aún, con otros en lo alto, reaparecerá el viejo roedor, incluso con los nuevos en lo alto, reaparecerá el viejo roedor rasgando y triturando en lo pequeño, asqueándolo todo, dejando la impresión de que algo pasó sin que nos diéramos cuenta. Diógenes encontró en aquel ratoncillo el remedio para su indigencia. A lo mejor sí se lo comió, pero más lo asumió como paradigma vital, y con esto marcó horizontes que quizás para nosotros sean una meta demasiado alta, pero no parece adecuado dejar de perseguirla. Muchas gracias. Foucault, en un libro que se llama algo así como El concepto de verdad en la antigua Grecia, maneja el concepto de parresía precisamente como el cuidado de sí mismo. En ese sentido, en esta noción de Diógenes, el concepto de parresía y sus premisas, ¿en qué aporta el cuidado de sí mismo? ¿O no es contradictorio? No, bueno, en realidad parresía no es exactamente cuidado, sí, tendría que ser otra cosa, pero la parresía es como la libertad en el hablar.
la libertad de enhebrarse implicaría o necesitaría uno tener, ¿cómo se llama?, cuidado, ¿no?, de no meter la pata, no decir las tonterías o cuidar la palabra, etc. Pero más bien es una especie de atleta, o sea, Diógenes normalmente hablaba sin cuidarse de sí, en absoluto. Lo que a mí me parece más interesante de la figura de Platón es que Platón se oculta, ¿no?, hace desastres y las consecuencias se ven después. Diógenes el Cínico representa un personaje muy curioso, es un personaje, o sea, que hay que situarlo históricamente a la par del viejo Platón, ya Platón viejo, ¿no?, y Aristóteles. Están en el mismo tiempo. Y lo van a buscar, porque ese es un filósofo, ¿no?, un tipo así como sucio, ¿no?, como vil, y además dice cosas feas, que ama la naturaleza, pero ya no la ama a la presocrática, sino que la ama distinto, ¿no?, y además hace cosas escandalosas para cualquier persona común. Es un mendigo, pero no mendiga a ratos, pero orina, pero mendiga, o sea, es un personaje extraño. Entonces el cuidado sí es completamente distinto. No obstante, y a propósito de lo que es lo más curioso, como lo dicen casi todos los especialistas en pensamiento helenístico, Diógenes se convierte en el prototipo del hombre libre, ¿no?, del filósofo libre, que va a romper, digamos, paradigmas fundamentalmente, precisamente después de que muere Alejandro. Y cuando surgen las filosofías estoica, epicúrea y escéptica, todos parecen seguirle las huellas a Diógenes. Es muy curioso, porque después tienen una serie de seguidores, pero que llegan tarde, ¿no?, que llegan tarde cuando ya está todo contaminado, pero contaminado de él, o sea, él fue el que esqueletó. Incluso pensar que mejor ser libre que estar sumándose a la comunidad. Entonces rompe con la idea de ciudad, ¿no? Al romper con la idea de ciudad, digamos como que se cuida de esas leyes que no le interesan. Al cuidarse de esas leyes, les dice abiertamente que a mí no me interesa. Y cuando se cae el sistema, porque ya no abre la ciudad como un núcleo de poder, y entonces se convierten los griegos en hijos de un imperio o de un conglomerado de ciudades unificado, en ese momento, entonces, pensar como Diógenes es lo más adecuado y esconderse como Diógenes es lo más adecuado. Así viven de alguna manera los escépticos. Si están ahí, son teatrales también, pero sí se esconden. Ven que comen lo que pueden. Los epicúreos también viven metidos en una escuela, ¿no?, sin volver a ver a nadie. Los estoicos ya no, pero los estoicos son los que asoman a la figura de los cívicos como lo fundamental. De hecho, Diógenes se convierte en el prototipo de hombre estoico, ¿no?, entonces a todo esto viene una gran modificación de la filosofía, pero aquí está bien, ¿no?, ya da tiempo para cambiar. Entonces, lo que me funciona parecía no necesariamente es para cuidado de sí, probablemente es más bien destructivo de sí y destructivo de muchas otras cosas, pero resulta que edifica otros sentidos de cuidado de sí. Y que me parece que lo estaba un poco buscando. ¿Cómo es que digamos, yo tengo entendido que por ahí, no sé si fue Simplicio o texto empírico, decía que Diógenes había escrito una república, digamos, pero además de eso, no entiendo cuáles son los elementos que ponen, digamos, ya a través de la historia de la filosofía, al cinismo como filosofía, porque si bien es un saber práctico, no es un saber práctico en un sentido. ¿Ah? Es un saber teórico por lo menos. Sí, un saber teórico no es nada más en ese sentido que parece que algo hubo escrito teórico, porque ya no sobrevive, pero a partir de eso, digamos, solo digamos, con los fragmentos que nos muestran una especie de ética que no es muy constructiva, como usted mismo lo dice. Entonces, ¿cuáles son los elementos, digamos,
filosóficos y cómo se obtienen para poder hablar del cinismo como una escuela filosófica o una filosofía. Por eso yo al principio hablé de qué es filosofía. No quería quedar claro. Filosofía es sistematizar un sistema y Platón es filosofía. Si filosofía es escribir libros, entonces Sócrates no es filósofo. ¿Cómo se llama? Si la filosofía es lograr producir argumentos certeros, entonces hasta que sistematizan los argumentos no habría filósofos. Entonces, ni los socráticos, ninguno de esos sirve como filósofo. Entonces hay muchos elementos. Yo me atrevería a decir, como una línea de investigación que viene de Pierre Hadot, que es un francés, un libro muy lindo llamado Filosofía Antigua, pero después de eso escribió muchas cosas. Hace poco murió. Pierre Hadot dice que la filosofía para esta época y en general para los griegos, antes que cualquier otra cosa, es un modo de vida. Entonces, como modo de vida marca ahí, digamos, o lanza sus saetas. Esa es la y Diógenes probablemente es de esos. Lo que pasa es que Diógenes es un tipo muy crítico. Entonces, si vos lo ves, realmente es un poco extraño. Recuerdo, yo fui invitado a una tesis en Derecho. Yo fui a una tesis en Derecho nada más, pero a una era sobre cínicos y sobre Diógenes. Yo no entendí por qué me invitaron a una tesis sobre Derecho y sobre Diógenes. No sé si ustedes descansarán, pero a mí me sonó muy extraño. Claro, era dirigida por un ex colega nuestro, entonces lógico que terminara haciendo cosas extrañas, pero el asunto es que la ruptura del propio sistema depende de ese tipo de muestras. Entonces, por ejemplo, uno de los énfasis que señalaba esa tesis, por citar un ejemplo del caso, es que cuando Diógenes está masturbándose en público, probablemente tiene vergüenza, pero quiere pasar por un sinvergüenza para que entiendan lo que es la vergüenza de los demás. Entonces, es muy extraño, porque no lo escribe, pero lo hace. No dice nada, pero argumenta. Entonces, es un personaje incómodo. Es incómodo porque no calza dentro de los patrones que nosotros solemos identificar como filosóficos. Pero los patrones que nosotros identificamos como filosóficos son muy diversos. ¿Ya? Sí, yo mencionaba que ahora, bueno, nosotros todos tenemos una desgracia, porque tenemos que hacer una escuela de filosofía para ser filósofos. Que tenga que sacar un grado para ser filósofo. No, yo soy filósofo porque tengo licenciatura, doctorado, tiene que ver. Es más, creo que cualquiera de los que estamos aquí, pues dice, usted es filósofo. Algunos, a mí me da mucha vergüenza. A mí. Y me escondo como gato, porque no puedo, ¿no? Dice el filósofo, qué sé yo, no sé, Kant, Hegel. Yo, no me diga eso, yo le enseño filosofía. Yo le puedo contar lo que dicen eso, pero uno intentando hacer dos o tres cosas, usa a esa gente para decir y para inventar cosas. Y normalmente lo que hace uno, en algunos casos, es inventar dos o tres cositas que son grandes ideas. Como ese profesor de mucho tema que de filosofía, sé que él, poquitas cosas se le ocurrieron, y solo una palabra, inventó una palabra. Juan Diego le ganó. Inventó una palabra, entonces él andaba orgulloso con su palabra. Yo le pregunté a un filólogo sobre el valor de la palabra y dijo, está mal. Porque estaba mal construida. Y entonces, pues yo nunca se lo dije para que no perdiera como esa cosa de haber inventado algo. Entonces, a uno como que poquitas cosas se le ocurren, ¿verdad? Pero lo interesante de un personaje como este es que está, sin decir nada, está marcando los horizontes. Cuando ahora que se sacaron los estudios sobre cínicos, ustedes saben que el famoso Sloterdijk lo puso de pronto así como de moda hace unos ya décadas. Pero ahora, después de los 90, hay cada cierto tiempo encuentros de cínicos, y no es gente que va a orinar, gente especialistas, digamos, en cine. Y ya uno se puede dedicar, ya es muy difícil dedicarse solo a Diógenes, porque hay mucha la bibliografía.
es muy raro, porque es contrario completamente a lo que quería decir. Sí. Bueno, primero, sí quiero decir que me encantó la ponencia, encargada también de sentido del humor, hablando ahora sobre la risa como recurso argumentativo. Me parece que fuiste un ejemplo de la ponencia anterior. Ahora quisiera hacerte una pregunta que es personal, Sí. no sobre Diógenes, sino sobre vos, sobre lo que te motivó a hacer esta apuesta para hacer una lectura sobre Diógenes utilizando las imágenes de los animales y llegar a pensar en eventos del roedor, ¿verdad? Este cierre, hay algo que me genera mucha curiosidad, es esta reflexión que me parece que es transversal en tu ponencia sobre cómo resistir. Lo dijiste creo que al principio, una cosa es esto, la parafernalia y lo ruidoso de vamos a destruir el mundo que es porque no nos gusta, vamos a destruirlo ya y vamos a destruirlo mañana, versus el mordisqueo del roedor y las incomodidades que provoca. Lo que me gustaría saber es por qué tu apuesta ahí, ¿verdad? De rescatar esta figura, leerla desde estas metáforas con los animales, y me parece que hay algo que no terminas de ver, que es tu lectura sobre la época. Esta parte es la parte que no dice, bueno, esto no debería decirse. A mi modo de ver, en nuestra, lo que nosotros podemos aportar en filosofía es muy poco, ¿no? Porque tenemos una, es decir, si uno mira el panorama internacional en filosofía, sí hay figurones, etcétera, etcétera, pero no es como mucho. Y creo que lo que nosotros de alguna manera nos atrevemos a hacer, hay gente que es así, con grandes sistemas y grandes, simplemente yo no puedo, a mí no me da. Yo me aprendo algunos y con gusto me doy otras cositas. Creo que lo que es más interesante del modelo, digamos, posterior a Heidegger, ¿no? Que es una deconstrucción, pero sin grandes pretensiones, es más destructivo y mucho más constructivo. O sea, quiero decir que edifica diferencia. Entonces, después de, pensando en Levinas, por ejemplo, en términos en ética, o en Foucault, o incluso en algunos de todos los filósofos de la diferencia, digamos, incluso los filósofos que nos hablamos desde los externos, como que el aporte parece como que muy pequeño, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto sí, para decirlo con toda sinceridad, pues sí es una especie de apuesta personal. ¿Qué podría ser yo, no? Y en el que podría ser yo, posiblemente está en desestructurar algunas cosas, quitarle un poco la parafernalia maravillosa de que todo es así como extraordinario, que nos encontramos con fulano tal que viene, entonces todos tenemos que hincarnos y pedirle perdón, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que me parece que es importante quitarle ese valor ostentoso, ¿no? Yo creo que la mayor parte de nosotros haría una cosa así. Yo reconozco el valor, digamos, de alguna tradición, y la tradición, yo vivo de la tradición, pero de eso no se sigue el que la tradición sea simplemente repetirla por repetirla. Hay algo más, si uno tendría que hacer alguna pequeña diferencia. Y el caso es que Diógenes es mucho más radical de lo que yo dije. Si es un perro, como decía así, es muy radical. Si es un ratón, no. Es muy diferente la figura del ratón al perro. Lo que me parece es que los que dijeron que era un perro se equivocaron. Es más un ratón. Porque eso fue lo que produjo. Hasta después se entendió cuando empezó a leer. Bueno, terminamos. Muchas gracias.